Porque hoy día estoy con una invitada increíble que ya es segunda vez que está en nuestro programa porque la vez pasada se nos hizo corto. Al final todo el mundo quedó con ganas de bis. Bis significa como repetir, en todo caso, como más. Así que todo el mundo se quedó con ganas de más. Y es mi gran y querida amiga y que la admiro mucho e inspira, la gran Josefa Izquierdo de La Reina del Dato. ¿Cómo estás, Josefa? Hola, Cristian. Acá muy contenta, muy feliz de estar aquí contigo y que empezó por fin abril. No, es que por fin, no, es que hablemos de esto. ¿Qué onda el 49 de abril? Yo ya no podía más. O sea, arrastrando, 84 de abril. Realmente se me ha hecho eterno, agotador. Ya lo único que uno quiere es vacaciones de nuevo, ¿no te ¿Sí pasa? o no? Es que todo... No, es verdad. Sí. Porque acabo de terminar vacaciones, Sí. que pudimos salir de vacaciones en febrero o en enero y después de marzo, que es como un año completo, ahora como que siento que voy a celebrar el año nuevo. No. Hoy día, este fin de semana. Oh, Eh, esperemos que este abril sea más cortito, que lo partamos ahí llenos de energía, que ya lo empezamos bien. Y muy agradecida por tu invitación, por tu introducción y por invitarme nuevamente a tu programa que me fascina, me inspira. Es demasiado entretenido. Eres invitada todas las veces que tú quieras, Josefa. Que eres linda. Esta casa es tu casa, en este estudio de Inspírate es tu estudio. Oye, tú Muchas hablaste gracias. una cosa heavy, ¿verdad? Lo de marzo. Qué impactante es la cantidad de cosas, además, que uno tiene que hacer en marzo. O sea, espérate, entrar al unido del colegio, los uniformes, marcar los uniformes, los que no alcanzaron, marcar los útiles del colegio, la revisión. ¿Qué me decís? Yo No. que fui a sacar el permiso de circulación la semana pasada Ya. y llegué al permiso de circulación y puedes creer que tenía la revisión técnica vencida. Ay, Perdón, no. lo estoy confesando, lo siento, pero yo creo que no debo ser el único. No creo, no. Oye, ¿y esa Hay cosa de ir varios. a pegarse el plantón a la revisión técnica, qué me decís? No, es que terrible, terrible. Bueno, hay datos Ya. para que te hagan la revisión técnica a domicilio. Ah. Y yo por lo menos, yo no me voy, no puedo perder el tiempo así eterno en la fila de la revisión técnica porque sobre todo en marzo, ahora en abril, hay unas filas eternas, Sí, po. ¿cierto? Así es que yo por lo menos siempre uso a mi gran amigo Ronald Kipfer, que su Instagram es Ronnie Shop. ¿Ya? Y él ¿Ronnie hace- Shop como cerveza? No, Ronnie Shop como de tienda. Ah, de tienda, ya. Ronnie Shop. ¿Ya? Bueno, la gracia de Ronnie es que no solamente te hace el trámite de la revisión técnica, sino que además tú cualquier trámite que tú tengas, Ronnie Shop está al servicio. Ah. Típico, es como, imagínate, no sé, si necesitáis que busquen un documento importante o que vayan a la notaría o que te trasladen cosas. Bueno, Oye, y Ronnie espérate, Shop es ideal. ¿y el gallo es full confianza? Full confianza, es un íntimo amigo mío. Ah, no, o pero sea, qué cosa más, oye, full qué con- cosa más buena que te Sí. lleven el auto a la revisión técnica y después te lo Excelente. entreguen con el papel timbrado. Eso, exacto. No, genial. Y espérate, y si tengo que ir a, no sé, hacer cambio de aceite, o si me tengo que ir trasladar realmente a algún lugar, también hace traslado, ¿no? También, hace todo Ronnie Shop. O sea, bueno, para traslado yo siempre recomiendo a Héctor, Ya. Héctor Ríos y Héctor Troncoso, que los Ya. pueden encontrar en mi Instagram, que son full de confianza. Oye, espérate, para los que Y no yo- sepan, el Instagram de la Sí. Josefa es La Reina del Dato. Eso, Así. arroba la reina del Arroba dato. la reina del dato. Y ahí hay un mundo de posibilidades, porque mis datos van desde datos de entretención hasta datos de maestro especialista en distintos temas, viajes. Pucha, Oye, hay de todo, y para el datos que no se casi- maneja en Instagram, también está la página web, obvio. También. Que también puede ser a lo mejor para algunos bueno, y es www.lareinadeldato.cl. Qué Exacto. buen nombre, chao. Qué buen nombre. Oye, Hoy espérate. nunca se les va a olvidar. No. Eso es bueno. Oye, la reina del dato, bueno, espérate, estamos en la cuestión del traslado. Qué importante ahora, Sí. fíjate, sobre todo te voy a decir, si es que tenés a lo mejor que ir a un matrimonio o tenés que ir a una comida en la noche. Y hoy día, querámoslo o no, está un poco más peligrosa nuestra ciudad. Total. Hay personas que en verdad ya no están saliendo a lo mejor en auto en la noche y a lo mejor usan algún sistema de Uber o un sistema de Cabify o taxis tradicionales, etcétera. Pero a lo mejor si quieres tener algo un poco más de seguridad y alguien en verdad que vaya, que te lleve y que te espere y de repente que te vaya a buscar de vuelta y que te lleve a tu casa sano y salvo, este gallo es el perfecto, ¿no? Perfecto. Bueno, Ronnie por un lado y por otro lado estos dos Héctor que tienen buses más grandes. Entonces yo lo uso siempre, por ejemplo, para los matrimonios. Nos juntamos con 2 parejas más de amigos, 3 parejas más de amigos y nos vamos ahí entretenidos todos juntos al matrimonio. Después a la vuelta lo mismo, nadie maneja, todos seguros. Nos reparte a cada uno a su casa y bueno, Ronnie también muchas veces me ha llevado al aeropuerto. Son los 3 que te estoy hablando, estos dos Héctor y Ronnie, que lo pueden buscar en Instagram como @RonnieShop.
son full de confianza. Oye, qué buenos datos, porque hoy día, sobre todo el tiempo también, uno valora mucho el tema del tiempo. Y en verdad lo que tú decías al principio, no tengo tiempo de ir a hacer la revisión técnica, Sí. increíble que vaya alguien por ti, o de llevar ese papelito que tenés que llevar a firmar, a sacar la firma a alguien, o de repente ir a dejar un regalo, ponte tú, también. También. Para el bautizo de la chicoca o para el Oye, nacimiento de la amiga, le mandáis un ramito de flores. Eso, y lo escribís a mano, porque hoy en día ya existe Corner Shop que uno puede mandar, pero es menos personalizado el regalo, porque va la persona, compra en la tienda y lo lleva. En cambio acá, Ronnie puede ir a tu casa, pesca tu regalo con tu notita y se lo lleva a la Oye, persona y tenés que especial. programarlo mucho tiempo antes al Ronnie. Es que Ronnie Chop no se me va a olvidar nunca. No. Oye, Ronnie Chop, Mira, prepárate que ideal. Christian Prince te va a llamar. Sí, tiene harta demanda, porque ¿Ya? la gente una vez que lo prueba lo sigue usando. Obvio. Pero él también, cuando está full, tiene como a su gente de confianza que manda como a sus personas de confianza como en representación de él. Además se van pasando dato en dato, lo de Exacto. boca en boca. Sí, yo de hecho también lo usaba de repente para despachos importantes que tenía en la tienda del dato, que ya no sigo con la tienda del dato, pero cuando tenía despachos importantes delicados, le pedía a él que los llevara. A ver, cuéntanos de eso, pues, Josefa. ¿En qué está la reina del dato ahora? Porque te he visto en tus redes sociales, sobre todo bueno, en Instagram, que yo soy un fan de Instagram y un fan de la reina del dato en Instagram, porque de verdad que ahí encuentro datos impresionantes. He visto que ha habido un cambio desde la última vez que nos juntamos acá en Inspírate, que fue el año pasado, que nos quedó, como digo, nos faltó tiempo para seguir conversando. He visto un cambio super power en tu red social, en tu manera de repente de comunicarte, y veo que estás un poco volviendo al origen. Cuéntame un poco en qué está la reina del dato hoy día, qué pasó con la tienda del dato y para dónde va la reina del dato. Eso, ya. Mira, Cristian, te cuento, yo estuve 1 año y medio con la tienda del dato, que partió por la idea de simplificar y tener un solo lugar para encontrar todos los datos que yo recomendaba, como de productos. Fue una experiencia increíble, aprendí un montón, tuvo muy buena acogida, de verdad fue un emprendimiento muy exitoso, pero me di cuenta que estaba dejando de lado lo que era la reina del dato, que es lo que me, en el fondo, lo que me Tu identifica. core. Exacto. ¿Cuál es tu core Lo del que me negocio? identifica, lo que me llena de vida, lo que me hace feliz. Entonces ahí un minuto hablando con mi equipo fue como, ¿qué hacemos? Y por un lado podría haber contratado y como a alguien y externalizar mucho más la tienda del dato, pero no iba a tener mi sello, no iba a tener como lo que a mí me No, pues, mijita, si el que quiere tienda, que la tienda. Si es que así dice. Exactamente, y no quería eso, entonces tomé la triste decisión de cerrarla y volver, como tú bien decías, a mis orígenes. Entonces quise mantener, por supuesto, a mi equipo y les dije, ya chiquillas, ahora lo que vamos a hacer es crear contenido de calidad y útil para toda la tremenda comunidad que nos ve y que nos oye todos los días. Así es que volvamos a lo de antes, estemos en terreno, busquemos datos novedosos, estemos constantemente en el fondo aportando a esta comunidad. ¿Y qué te dijo tu equipo en ese minuto? Te dijo, o sea, Queen, ¿qué onda? Mira, O con todo. Son las más bañadoras del mundo, llevan ya, una lleva 2 años conmigo, la otra 4, entonces han vivido todo el proceso y fue como, qué rico, en verdad, Josefa, sí, estábamos como trabajando 1000 y dejando de lado a la reina, La que esencia. es lo que más nos llenaba. Entonces, bueno, fue un proceso triste, pero por otro lado, un tremendo aprendizaje que nos dejó la tienda. Y ahora muy contentas dedicándonos a full en lo que más nos gusta hacer, que estar en terreno de buscar y investigar y poder responder todos los mensajes y estar mucho más presente en nuestro Instagram. Total, y aparte me encanta esa cosa como colaborativa, además de haberse puesto, en el fondo, de acuerdo muchas artes distintas Sí. para poder lograr un objetivo común. Y Bueno, eso es precioso. Y eso no se vuelve a lograr, sino yo te diría, sobre todo, digamos, los grupos de vanguardia. A ver, una de las cosas que es bien importante es decir que el arte siempre existe, pero el arte florece socialmente en la historia cuando hay auge económico. Entonces, Ya. si tú piensas, después de la peste negra hay un auge, un boom económico que explica el Renacimiento. ¿Ya? Y por eso hay competencia en las artes, porque había lucas. Claro. Porque, ¿por qué es importante que haya plata? Y ahí empieza algo más individualista, dices tú.
es más bien, hay capacidad económica para que distintos individuos se puedan financiar para crear arte. Perfecto. ¿Ya? Entonces, perfecto. cuando no hay plata, claro, algunos abren el camino, pero no tienes tantos. Claro, ¿ya? claro. Entonces, eso es virtuosamente se da en el llamado Renacimiento, siglo XV, XVI, y se vuelve a dar en el siglo XIX por la Revolución Industrial. ¿ya? Es que ahí eso ya dejó Y la ahí, patada, ¿no? claro, y ahí aparecen las cofradías de nuevo, pues aparecen los grupos. Si tú piensas, y eso se extrapola hasta el siglo XX, o sea, si tú piensas en escuela, ya hablando de diseño, no sé, la Bauhaus, es esta idea colaborativa. Ahora, esa idea parte de la segunda mitad del siglo XIX con vanguardistas que la verdad es que mucha gente no los tiene en la retina. ¿Por qué la revolución industrial? Porque la revolución industrial transforma la realidad. O sea, hay que entender que previo a la revolución industrial, es verdad, el mundo era muy igual, pero eran todos endémicamente pobres. O sea, hay una tesis que la gente hoy día sostiene de que la riqueza está y que solo hay que repartirla, lo que no es real. Si uno mira la capacidad productiva en la historia, en un gráfico, es plano en la historia hasta el siglo XVIII. O sea, cuando se crea la máquina de vapor y se aplica a los transportes y a la industria, se genera un crecimiento exponencial de la producción, ¿ya? Y eso va a implicar que va a transformar la realidad. Entonces, esta transformación de la realidad, bueno, económicamente, evidentemente va a ser muy importante, pero también va a crear muchas cosas que son las que nos gustan, porque todos hoy día cuando hablan de la revolución industrial hablan de explotación, capitalismo, cuestión social, que de acuerdo, va a haber un colateral no deseado que se llama cuestión social, pero hay que entender que antes eran todos pobres. Lo que pasa es que ahora muchos van a subir y va a surgir una clase media que nunca existió y otros van a quedar atrás y el contraste se va a notar. Ya, eso es cierto, pero también se va a inventar los pasatiempos, el tiempo libre. O sea, nunca nadie en la historia tuvo vacaciones pagadas por nadie. Nunca nadie en la historia tuvo pensiones, nunca nadie en la historia, sino hasta, o sea, el mundo moderno se inventa con la revolución industrial. Ahora, este cambio va a hacer que desde las artes se reaccione un poco contra esto, negativamente, y por eso generalmente va a haber una reacción estética. Cuando uno piensa en el neogótico, por ejemplo, el neogótico es una reacción a la revolución industrial, tratando de volver a un estilo donde era todavía a escala humana, que además buscaba un poco plantear desde lo estético un algo revolucionario, pero eso era. Entonces era combinación, y se va a terminar combinando el fierro con lo gótico. Y ahí van a surgir vanguardias increíbles, pero básicamente es un grito a perder la humanidad por la revolución industrial. Evidentemente el proceso daba susto. O sea, cuando empezaron a llegar los ferrocarriles, hay pueblos que decían no queremos que llegue. La gente se preguntaba si viajar a 40 kilómetros por hora te hacía mal al cerebro. Y yo creo que sí, porque imagínate lo lento. Obvio. Pero es que tenéis que entender que antes la distancia humana, desde, no sé, vámonos al Imperio Romano y hasta 1800, y pensemos en Napoleón, y el Imperio Romano eran las mismas. Eran a pie o a caballo. Es que el cambio, Mayra, es brutal. Es O sea, brutal. el cambio de la revolución, de la revolución industrial es brutal. Es una cosa impactante. Es como ir de 0 a 100 en un segundo. Así, una cosa impresionante. Yo creo que es más que de 0 a 100. Debe Sí. ser como manejar un Fórmula 1. Una cosa impactante. Sí, así que ponía así, ¡fua! Se va. No, impactante. Y obviamente que generó efectos colaterales y todo el cuento. Pero tú hablas todo el rato del neogótico. ¿Por qué el neogótico es tan importante? Porque efectivamente la revolución industrial, por una parte, el neogótico manifiesta esta actitud antiindustrial, volver a la escala humana. O sea, el hombre se está Volver deshumanizando. de nuevo como a esa cosa como del hacer con las manos. Con las ¿dices manos, tú? exactamente. Que es un poco también lo que pasa ahora. Bueno, exactamente, es heavy. es lo que pasa ahora, revaloras. De hecho, en el periodo, por ejemplo, británico, pero van a surgir estas vanguardias, y dentro de estas vanguardias hay un grupo que se llaman los prerrafaelitas, que partieron en el arte primero. Ya. Y se llaman así porque miran en la Edad Media arte anterior a Rafael Sanzio. Entonces, Ya. prerrafaelitas. Y de esa estética, porque ellos en realidad duraron 5 minutos y medio unidos, porque se forman en 1848 y ya para el 50 están separados y van a tener carreras separadas, pero sí van a dejar una estética. Entonces, cuando uno habla de los prerrafaelitas hoy día, por ejemplo, si Christie's o Sotheby's hace un remate de prerrafaelites que ya están súper de moda, y están de moda gracias, bueno, entre otras cosas, a Robert Plant, y a varios coleccionistas que han puesto el arte prerrafaelita de moda. Claro, Pero ya, si tú lo pensás ponen en en la valor, década del 70, un prerrafaelita lo comprabas por nada. Y hoy día valen
petrodólares. Claro. Bueno, pero en fin. Pero claro, entonces esa estética queda. Entonces el prerrafaelismo, aunque parte el 48, se extiende todo el siglo XIX y en el caso británico, donde el romanticismo dura más tiempo, hasta también comienzos del siglo XX. Entonces, del prerrafaelismo se va a pasar en arte a, podríamos decir, el simbolismo, el movimiento estético. Y ese movimiento estético va a centrar, porque también tiene que ver con los cambios filosóficos, de perder a Dios. Entonces, cuando tú pierdes a Dios, pierdes la certeza además de la verdad, no te va quedando nada excepto la belleza. Entonces ellos ¿A qué te van a... aferras? Sí, pues, entonces se van a aferrar a la belleza. Entonces, por eso hay tanta decoración. El siglo XIX no es minimalista, No, es po. maximalista. Claro. Entonces hay que habitar todos los espacios. No Como puede- el horrores Backwitz, así. casi. Exacto, Exacto. errores vacuos. Sí. Y tiene que ver con eso, porque el periodo anterior tenía la certeza de que Dios estaba y Dios es la verdad, es ese concepto, pero cuando la verdad no existe y el hombre deja de creer en Dios, como dice Chesterton, cree en cualquier cosa. Entonces, filosóficamente, ese caos se manifiesta estéticamente. No, es que Maida, es que es impresionante. Me encanta cómo la historia va influenciando, pero de manera directa, inmediatamente, en la reacción de las artes, de la decoración, del diseño y de cómo nosotros nos comportamos como sociedad. Espérate, que está demasiado interesante la conversa. Nos vamos a una pausa y volvemos hablando con la Maida de esto, de la historia del diseño y la historia del arte acá en Inspírate. Agricultura TV. Hoy día tenemos la suerte de estar en Inspírate con la María Angélica Echavarrí. Bienvenida, María Angélica, a Inspírate. Ella es escultora, ella tiene estudios de pedagogía del arte. En Buenos Aires también estudió en el taller del pintor Carlos Gorrearena. Fue directora de la Corporación de Amigos del Arte. El 2003 ganó un concurso para el monumento de Jaime Guzmán junto al arquitecto Nicolás Liptay. Increíble, también vamos a hablar de eso, donde la pieza central de este memorial es una escultura de bronce que pesa 12 toneladas y es la que está ahí en Vitacura. En el año 2018 fue directora de la Corporación del Patrimonio Franciscano y ha ejercido el cargo de directora de la Sociedad de Escultores de Chile. O sea, estamos, señoras y señores, con una máxima. Bienvenida, Inspírate, María Angélica, y muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Cristian, por invitarme. Estoy feliz. No es donde mejor nado, pero muy contenta de poder hablar del arte, como tú bien dices, es importante. Por Dios que es importante, ¿no? Sí. ¿Y cómo nace, María Angélica, el arte en tu vida? ¿Cómo nace ese bichito? Mira, nace fluidamente, creo que lo tuve siempre, pero sin ser consciente, como tantas cosas en la vida que uno tiene y que no es consciente hasta que se te presenta la oportunidad de hacerlo y tú dices, no sé hacer nada más que esto. Qué increíble. Sí. Y eso fue más o menos, ¿a qué edad te diste cuenta que tú eres un artista de tomo y lomo? Mira, yo creo que cuando yo entré a la universidad a estudiar pedagogía en arte, que, bueno, en el andar me di cuenta que me gustaba mucho más hacer que enseñar, aunque enseñar es una Es un gran arte cosa. también, es un arte. No, yo es una gran cosa porque de verdad uno aprende mucho más que los alumnos, porque a través de ellos tú vas viendo cosas que en tu obra no ves. Porque o no te Interesante eso. ocurren o no las pensaste, entonces uno se nutre mutuamente, por supuesto, pero creo que siempre gana el profesor. ¿Así? Sí, ¿Qué significa eso que siempre gana el profesor? porque tú, por lo que yo te decía, porque tú vas viendo cosas que tú solo no ves. Siempre, perdón, pensé que siempre ganaba como el gallito, profesor. Sí, No, siempre el que gana es el que no, enseña. no, claro. Totalmente, estoy La totalmente de acuerdo ganancia contigo. es en Sí. crecimiento, A mí ¿ah? me pasa mucho también Sí. que a mí me encanta enseñar en la vida. Sí. Y uno la gente a veces te agradece. Gracias por enseñarme y todo. Y no se dan cuenta todo lo que uno retribuye de vuelta. Exacto. Que es impactante. Es Ah, impactante. perfecto, ahora No, entiendo. la Sí, ganancia la mido en términos de Sí. crecimientos personales siempre. Totalmente. Lo demás son coletazos que vienen, ojalá, pero si no, tampoco es lo más importante Y en el decidiste arte. estudiar arte entonces.
Sí, decidí estudiar arte, pero yo más bien me formé como escultora en Buenos Aires, en el taller de Aurelio Macchi, Ya. que es un gran escultor argentino. Digo es porque para mí no ha muerto, ya murió hace hartos años, de 96 años, porque él me decía que el arte no lo dejaba morir. Y es una Qué cosa bonito. muy bonita y aparte que es muy verdad, porque el arte, entre otras cosas, te salva de todo, porque uno canaliza todas sus emociones, sus interpretaciones, le metes cabeza, le metes corazón también, le metes las dos cosas al arte para sacar adelante una obra. Total. O sea, hay una parte como bien intelectual, sobre todo en los encargos, y hay una parte muy emocional que más a mí, en mi caso, me fluye cuando yo, por ejemplo, trabajo para una exposición mía. Claro. Son dos cosas diferentes. Claro, una cosa es el encargo y Para lo otro mí. para ti. Sí. Trabajar para ti. Y el Claro. otro es como trabajar para otro, digamos. Para otro, porque el tema me lo pone otro, si bien es cierto, yo lo desarrollo, y por supuesto ahí estoy yo, pero es diferente porque te surgen cosas distintas. Oye, María Angélica, una pregunta. ¿En algún momento pensaste en pintar o siempre dijiste la escultura es lo mío? Lo que pasa es que a mí siempre me gustó la escultura, pero obviamente pinté, porque yo también me casé, tuve hijos, y ser escultor es un tema mayor. Ya. Porque primero hay una infraestructura muy diferente a la pintura y hay un trabajo que es, como te dijera yo, un poquito... Está mal lo que voy a decir, Ya. como a nivel industrial, porque tú necesitas máquinas. O sea, yo en la pintura puedo arreglármelas con un pincel, pero en la escultura no me las arreglo con un cincel solamente. Me tengo un montón de otras cosas y más peligrosas porque hay máquinas que son realmente de taller y que tienes que saber usarla. Entonces yo por supuesto que pinté y fui muy feliz pintando, pero siempre tenía esa cosa que me faltaba, que era el volumen. Claro. El volumen es lo que a mí me emociona, me gusta y es lo que yo más entiendo. ¿Y el formato también influye? A lo mejor un formato más chico, un formato más grande, también va influyendo, digamos, en la complejidad de la obra, digamos. De todas maneras, porque no es lo mismo hacer una figura de 30 centímetros que hacerla de 3 metros. No, claro. Porque lo que te funciona en 30 centímetros no te funciona en 3 metros. Claro, hay una cosa también de De física, escala. Y claro. hay una cosa de escala, porque, Sí. claro, eso se aprende. Se aprende cuando tú ya vas teniendo más experiencia. ¿Ah? Por ejemplo, un plano muy grande en 30 centímetros puede que no pase nada, pero si ese plano lo llevo a 2 metros, puede verse un mamotreto. Exacto. Claro, Podemos caer en el mamotreto. Claro. Entonces, y ahí está la justeza del artista. y ¿no? ahí está la justeza, conocer el espacio en donde va a ir la obra, conocer muchos detalles del ambiente en donde va a estar. Oye, María Angélica, llevándote de nuevo a tus inicios, ahí donde partiste con este artista en Buenos Aires, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo fue esa experiencia de poder llegar y tocar la puerta? A lo mejor si hoy día hay artistas que nos están viendo y de repente dicen, por Dios, que es difícil ser artista en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se va haciendo el camino? ¿Cómo fuiste construyendo a la María Angélica Echavarri hoy día? Mira, yo llegué a Aurelio Macchi, a su taller, en donde van todos los alumnos de la Prilidiano Pueyrredón, que es la universidad en Argentina. O sea, es como la escuela, no es una carrera universitaria arte allá. Yo llegué porque sentí que no sabía dibujar. Ya. Entonces me fui a su taller y él me derivó al taller que daba su mujer, que era la que enseñaba dibujo. A todo esto yo tenía 37 años. Por eso que nunca es tarde para darse cuenta de dónde careces, ¿no? Siempre lo que más me ha costado a mí es el dibujo. Ya. Por eso yo siempre maqueteo, mucho Ya. más que Ya. dibujar, pero me encanta dibujar. Entonces sentí que no sabía dibujar y dije yo esto lo tengo que solucionar a la brevedad porque es un Claro. problema. Y fui y mira, la verdad es que yo no resulté mucho en el taller de ella, porque claro, ella me pedía detalles que yo no estaba dispuesta a dar, que no me interesaban. Entonces él me dijo, es mi padre, mi maestro, no fue un profesor para mí, fue mi maestro. Me dijo,
nena, porque me decía nena, vos venís a mi taller que yo te voy a enseñar, vas a aprender a dibujar a través de la escultura. ¡Oh, qué bonito! No, es que si te digo que lo que él hablaba de una lechuga y hablaba en grande. Claro. Hablaba en grande. Mis hijos, cuando hice mi primera exposición en serio en Chile, por supuesto que vino, me acompañó, y estuvo en mi casa, alojando con su señora, y mis hijos eran en una edad en que almorzar era la lata más grande, Total. sentarse a la mesa, o sea, todos terminaban de comer y cada uno partía por un lado, no se movía nadie de la mesa. De lo interesante de la conversación. De lo interesante y de lo que es ser un grande, una persona sencillísima, de una apariencia totalmente desapercibida, si tú quieres, porque él no andaba nunca con aspavientos ni cosas así, pero que lograba captar transversalmente a las personas, porque hablaba desde una esquina que abarca todo. ¿Ah? Qué bonito. Que abarca qué bonito. cultura, que abarca sentimientos, que abarca, imagínate hablarle a niños de 13, 14, 15 años. Bueno, un maestro, como dices tú. Un maestro. Totalmente. Y Exacto. interesarme a mí, que tenía 38, 40, Claro. y interesarle a mis hijos, que tenían una edad tan diferente. Claro. Y es súper complicado porque no sé si les pasa que los 30 son como medios decidores. Los 20 son para estudiar, para hacer las de Kiko y Caco, pero los 30 como que hubo un minuto en mi vida que dije, ya, ¿qué quiero hacer en verdad? ¿Me quiero dedicar a la gastronomía? Que me gusta, pero también me podría dedicar, no sé, estoy inventando. ¿Pero qué más pensaste aparte de gastronomía en algún momento? ¿Sabes qué me gusta harto? El diseño, fíjate. Ah. Era mi segunda opción, Christian Priest. Mira, podríamos haber sido competencia. Por suerte no, porque eres tan seco en lo que así que por suerte no somos competencia. Ya, pero mira, hoy día, ponte tú, estoy decorando los matrimonios, que Claro. eso me raya también, que es una faceta súper interesante. Y son volúmenes también, entonces po. son estructuras Sí. gigantes, Sí, ¿cachai? sí. Pero me pasa que cuando este proceso pasó de súper creativo, me fui a un viaje largo, estuve... Pero espérame, estaba bien los 18. Hasta los 18, Ya, claro. y dijiste, voy a estudiar gastronomía Retomemos. porque esto es Esto es lo mío. De aquí es lo que viene. O sea, y venía ahí. Sí, o sea, pa' era mí- obvio. pa' mí era una cosa fácil. obvia. Claro, para mí era fácil el tema. A ver, cuando tú tenés 18 años y entras a la carrera de arquitectura, diseño o gastronomía o lo que sea, tú vas como con este título que te lo ponen así como, vas a estudiar gastronomía en mi caso. Yo pensé que iba a cocinar todo el día. Y hubo matemáticas, hubo no sé cuánto, que estadísticas, costos, no sé qué. Y yo matado para las matemáticas. Entonces me tuve que armar todo este cuento y decir como, ya, pues a ver, la mitad de esta cuestión es lo que me gusta, la otra mitad es lo que me carga. Claro, claro. Entonces, Claro. ya, Claro. fue raro. Y bueno, zafé, lo hice bien, check, ya estamos, 4 años la carrera ya está lista, pero después de eso entramos al rubro, po. Sí, po. Entramos al mundo. ¿Te costó encontrar pega? Mira, más que me costó, yo creo que la gente tenía un prejuicio como... Era muy prejuiciosa la gente. A ver, el 2000, yo salí el 2001 ya estaba estudiando gastronomía. 2000, sí, 2000. Estaba estudiando gastronomía, salí el 2004. Recién la gastronomía chilena estaba tomando un auge tremendo. En los 90 la gastronomía chilena sí, pero no. De los 2000 para adelante empezamos O sea, con el boom de los O sea, restaurantes. hay un boom, perdona, pero todavía sigue el boom de los programas de televisión Pero dedicados a la claro. cocina. O sea, como tú decís, y esto fue más o menos en los 2000. Claro, ¿tú fue el 2004, salí, está en el rubro y dije, ¿qué hago ahora? Ya, pues buscar pega. Entonces entré a diferentes hoteles, que Ya. hicimos práctica en diferentes hoteles, y cuando hicimos, yo Es dije, rudo. chuta, rudo? esto es ¿Y es rudo? O sea, terrible. O sea, es una cosa así, más encima tenés que preparar muchos No, platos no, a la no, vez, es debe ser que- una cosa no, es que no. muy estresante. Es que la gente no está cachando esto. Cuando yo siempre he sido súper honesto con las personas que me dicen, oye, voy a estudiar cocina porque me gusta cocinar. Ojo, que te guste cocinar es un ítem, pero el otro es la vida. Sí, po. Te van a doler las piernas, vas a estar parado casi 24 horas. O sea, de verdad es bien rudo. Y bajo la exigencia de lo que es una cocina. Esto de preparar un platito que se ve en los programas de televisión, o sea, es una broma. Sí, po. Tú tenés que sacar volúmenes, comensales, atender Sí. a gente mañosa. Sí.
O sea, y tú no te podés quejar. Si te No, están- y además que estás jugando con algo importante de que no se te puede pasar de aliño, no se te puede pasar Nada. de cocción. Tenés que Nada. preocuparte además de que la cosa quede bien cocinada, bien aliñada, porque si no después puedes enfermar a otro compadre. Pero claro. O sea, estás jugando además con una cuota de la salud de las personas también. Sí, que es y otra que, importantísimo. que yo creo que es lo que más ha enfocado este último minuto, como hacer las cosas bien, porque, claro, hubiese tenido un negocio y le pongo, estoy inventando, carrusel, banquetería, y ahí como que podéis zafar. Sí, Pero cuando te regáis con un nombre, Sí, eres tú. lo tenéis que cuidar. Sí, ¿Cachai? sí, Porque es sí. todo un esfuerzo. Sí, Aquí hay una transparencia de la persona. total. O sea, mi papá y yo, Osvaldo Vila, no conozco a ninguno Osvaldo Vila. No, yo tampoco. Entonces, Oye, con mi escucha, ¿y papá y estabas yo. ahí en la parte de los hoteles ruda? Sí, po. ¿Y seguía llamando esta pasión o el minuto Sí. dijiste, o llegó algún minuto que dijiste, compadre, yo no puedo más? O sea, Sí, yo estaba hubo- feliz cocinando arroz con huevo en mi casa. Hubo minutos sí que y pensé tirar la toalla, po, porque eso te pasa cuando encontráis gente que no es tan buena onda, encontráis Hay mucha competencia, además. muchísima Porque deben haber, competencia. o sea, cocineros hay muchísimos, ¿no? Pero aprendí, eso fue mi gran aprendizaje en la vida. Ojo, yo no... A ver, de todas las cosas que rescato como mi personalidad es poder enseñar. Y me gusta mucho. bonito. Eso me encanta. De hecho, me dediqué mucho rato a hacer clases de cocina. Bueno, cuento corto es que sentí que la gente no era tan amena. Y siempre he encontrado que a la gente le falta buena onda. Total. Les Yo falta estoy de ser acuerdo buena contigo. onda, Estoy muy de acuerdo. le falta ser ameno. ¿Qué a mí me va a restar en mi vida que una persona agarre un poco de mi conocimiento? Es que Osvaldo, estoy demasiado de acuerdo contigo en ese Eh, sentido. Esa cosa como del codazo. No, lo como que encuentro siento que- tremendo. pero yo siento que la gente del codazo es la que se queda en el codazo. Sí. Es la que no flota, es la que el Sí. pescado que se queda ahí y no es el que salta, no Sí. es el que tuviste saltar. Lo que pasa es que para mí el codazo es opaca la creación. El que es creativo lo comparte porque lo tenía en tu cabeza. Exacto. Yo te lo puedo explicar, pero tú no lo puedes plasmar porque yo lo voy a hacer. Sí. Y eso encuentro que es súper egoísta cuando una persona no lo quiere hacer, porque claramente si yo doy mi receta, esa receta no va a estar plasmada como yo la voy a hacer. Pero sí, Puedo poner un poquito más, un poquito menos y tal. pero sí, obvio, si de repente uno puede seguir una receta de cocina, pero la puedes volver a hacer con la misma receta y el sabor no va a ser el mismo porque a lo mejor no estaba la misma temperatura o, Claro. o le pusiste un poco más de sal, un poco menos de sal o a lo mejor Sí. lo cociste un poco más, un poco menos y siempre va a ser distinto, nunca va a ser exactamente, un plato nunca va a ser exactamente igual a otro. Sí. Y lo mismo que decís tú, yo puedo estar a lo mejor leyendo tu receta, pero no tengo esa magia a lo mejor de Osvaldo Vila, Sí. ¿cachai? Que en el fondo el que le pone a lo mejor ese corazón, a lo mejor sí hay algo muy de alma. Pero en eso, preparar un alimento. entenderlo de ese modo para mí es la obviedad. Pero, por ejemplo, he encontrado muchos personajes a través de todo este rato que llevo trabajando que son muy egoístas. Y eso lo encuentro muy poco inteligente, la verdad. Totalmente. Entonces, cuando yo salí de esta escuela, me encontré en un rubro rudo físicamente, mentalmente y el ambiente. Entonces eran factores que eran... Y mi personalidad no es así. Entonces yo dije, chuta, ya estoy en esto, démosle para adelante, po. Y empecé. Y este exitismo, que siempre fue mi mamá me dijo, ay, va a ser cocinero, guatón, ya. Como chuta. Tenía las fichas puestas en una más clásica. Me dijo, ya, trata de ser el mejor. Y me quedó tan grabado, pero no el mejor del punto de vista de ser el que más facture, ni mucho menos, ni el más famoso, ni esas cosas. El mejor conmigo. Total. El mejor sentirme pleno yo. Osvaldo, es que sabéis que me pongo peludo porque no sabes la cantidad de gente que ha estado sentada ahí mismo donde estás tú, artistas hoy día increíbles. Mira, te podría nombrar a Sebastián Errázuriz, que estuvo ahí, a Ignacio Gana, que estuvo sentado ahí, bueno, a la Reina del Dato. Y sabéis que a todos tienen un cuento exactamente, es el mismo. También estuvo paisajistas que han estado acá, estuvo Nico Sánchez también. Y a todos les pasó exactamente lo mismo. Todos los que decidieron por una carrera no tradicional les dijeron lo mismo y todos tenían esa pasión adentro. Sí. Y todos trabajaban por ser el mejor, pero no el mejor el que sale en la tele ni el famoso, Claro. sino que el mejor para uno mismo. Sí. Y por añadidura les pasa lo otro. Hoy estamos conversando con Osvaldo Vilas en esta conversación increíble. Personas que inspiran en la vida. Pausa y volvemos acá en la agricultura. Agricultura TV.
Oye, y en este capítulo tenemos a un gran arquitecto invitado. Él es el gran Germán Margosini, que tenía muchas ganas de tenerlo en nuestro programa y hoy día lo podemos tener al fin. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido, Muy bien. inspírate. Todo muy bien. ¿Muy bien? Por fin me invitaste. No, si quería invitarte hace rato, Por guatón. eso, por fin Quería- lo concretaste. Sí, lo concreté. Con Germán somos amigos, así que va a ser un poco coloquial nuestra conversación Sí. de hoy día. Oye, Germán, para los que no lo conocen, Germán es arquitecto de profesión, estudió en la Universidad de Finisterra y se ha especializado, diríamos que, entre otras cosas, que también hace casa y qué sé yo, pero se ha como especializado en esta onda del hospitality, de esta cosa como de restaurantes, hoteles, etcétera, y que vamos a estar conversando con él y vamos a estar develando de qué se trata. Oye, Germán, pero para las personas que a lo mejor no te conocen, ¿quién es Germán Margosini? ¿Y cómo partió esta pasión por la arquitectura y por la belleza en general? Es bien. Fue bien raro ¿Ya? toda esta partida. Jamás en mi vida yo pensé que iba a terminar haciendo esto. Me estás molestando. Pero jamás. Pero no puedo creerlo porque Jamás, siempre jamás. ¿cachai? Que No, la sí. respuesta típica es siempre lo No, supe de jamás, chico que iba a ser. Jamás. Fue una No. cosa como que se fue dando, ¿Ya? no sé si naturalmente, pero una vez salido de la universidad, una vez egresado, titulado, ahí me empecé recién a meter en el diseño interior, porque bueno, yo estudié arquitectura y en la universidad bueno, hay una cosa como más macro, Sí, sí. muy distinto a lo que uno hace como interiorista. Sí, como que siempre me fui como muy al detalle, o sea, siempre los proyectos me iba muy al detalle y siempre me decían eso en taller. Ya. ¿Ya? O sea, hacía estos grandes proyectos, o sea, grandes proyectos, porque siempre uno en la universidad te hacían, no sé, como centros culturales, Sí, cosas así. sí, como no, que, urbanización. claro, y cosas que uno en la vida, o sea, no sé. Es muy yo- difícil, claro. Claro, es muy raro que lo haga ya. Y son concursos, son cosas como mucho más grandes, no sé. Entonces yo siempre como que me iba al interior. O sea, hacía el proyecto, pero Pero te iba al terminaba muy preocupado del interior. Ah, mira. O sea, como que ya hacía la cáscara, por decirlo de alguna manera, pero siempre me interesaba que los interiores fueran limpios, que como que pensaba cómo se iba a usar esto. Entonces, mi discurso, no sé, por las presentaciones de los talleres, era siempre ya, oye, me inspiré, la idea de proyecto fue esta, bla, 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 entonces la persona, cuando entre, quise hacer este espacio, y generalmente mis compañeros no hablaban de eso. Claro. Hablaban de Claro. otra cosa. Entonces siempre me decían, ya, pero no llegues tan. O sea, no. Como que para un poco ahí. ¿Cachai? Así, ¿eh? Como que para un poco ahí. ¿Y nunca pensaste de cambiarte a No, diseño? No, no. siempre dijiste arquitectura. Yo soy. O sea, para mí, demasiado importante ser arquitecto. O sea, me dio una formación, una visión, una manera de pensar que yo aplico todo el tiempo en mi trabajo. O sea, yo creo que no sería lo mismo. Sí, No podría haber alcanzado cierto nivel de proyectos que tienen alta complejidad si no fuera por ser arquitecto, porque hay muchos temas técnicos y cosas que, por ejemplo, haciendo en una casa no hay. po. No, o sea, yo y, te- y además o sea, el nivel de coordinación que tenéis que hacer. Por eso, yo que soy diseñador, a mí me cuesta, porque tú, la parte macro, la parte más de estructura, o sea, esa cosa no la manejo. Y nos cuesta muchísimo y obviamente, que me imagino que con tu formación de arquitecto podéis resolver eso de manera mucho más fácil y de manera mucho más completa, digamos, de todo el Claro, proyecto. claro. Generalmente, no siempre, porque todo depende con el arquitecto con que estés, porque hay algunos arquitectos que no les gusta que uno se meta demasiado, Es verdad. y hay otros que trabajan de forma muy colaborativa, entonces ellos están muy abiertos a las propuestas. Entonces, sí, cuando me puedo meter harto, es súper agradable porque hay un complemento, porque finalmente, aunque uno quiera llamarlo o no, uno está entregando un servicio y que va a terminar siendo un producto. ¿Ya? O sea, Que hay que mirarlo de esa manera. así lo siento. Una casa no es un producto, Sí. pero es como un resultado final, que es producto de un trabajo. Entonces, Sí. por eso yo me refiero Sí. como al producto. Sí, total. ¿Ya?
Oye, total, no. Y aparte lo que tú decís que a mí me pasa mucho también y cuando veo ciertas obras que son de trabajos colaborativos, como decís tú, cuando participan distintas especialidades, a lo mejor como el iluminador, Sí, el po. paisajista al mismo tiempo, bueno, el ingeniero, el constructor, el arquitecto, el interiorista, etcétera. Cuando todos participan desde el inicio, yo siento que son los mejores resultados Sí, por po. lejos. Y cuando todos son generosos también en su Eso, conocimiento, eso es ¿cachai? lo más importante. O sea, que todos estén como con la mente abierta, que no, porque hay un tema de ego. Total, ¿Ya? total. Entonces, como que eso dejarlo de lado, porque finalmente, si tú trabajáis bien con tu equipo de trabajo, o sea, con esta interdisciplina, vaya a tener un mejor resultado. ¿Sí? Oye, Germán, pero volviendo a tu inicio, tú decís que caíste casi que de manera fortuita Sí. en esto, pero ¿pensaste en estudiar otra cosa antes o siempre supiste que querías Mira. ser arquitecto? Quise, pero yo creo que un poco porque era como lo que había que hacer. Pero no ¿qué sé. hace como, Pero espérate, como quise ser entre agronomía y no, ser arquitectura? abogado, ponte tú. Pero porque, Igual tenés pinta de abogado, no, ¿ah? porque mi papá es abogado. Entonces yo dije, bueno, voy a ser abogado. Y después pensé en ser diplomático, ¿ya? Ah, Porque mi mamá trabaja desde que yo tengo recuerdo en la Embajada de Perú en Chile. ya. Porque acuérdate que yo soy... Bueno, claro, Ya. digamos que Germán es mitad peruano, mitad chileno. Exactamente. Entonces, siempre me gustó mucho el tema de la diplomacia. Y yo creo que, bueno, porque me ha costado mucho dilucidar cómo llegué, o sea, por qué es mi gusto por el hospitality, por la hospitalidad. ¿Sabes? Entonces, bueno, con mi hermana, que tiene un restaurante y se dedica a hacer matrimonio y todo eso, siempre lo conversamos. ¿Cómo llegamos a todo esto? Entonces, un poco es que ahí viene la parte como diplomática. Mi mamá era, o sea, es hasta el día de hoy la encargada del protocolo de las relaciones públicas de la Embajada de Perú en Chile. Entonces nosotros crecimos viendo cómo se organizaban todas estas comidas, todas estas cosas protocolares en la embajada, en la residencia de los embajadores. La acompañábamos mucho y eran unos lugares impresionantes. Ponte tú, la embajada donde viven los embajadores es una casa de Vicente Sanfuentes, del arquitecto, moderna, impresionante, que la construyeron para Roberto Edwards. O sea, él se la construyó y luego pasó a manos del Estado peruano. Entonces nosotros siempre como que vimos esta cosa como... Porque también tiene que ver con la hospitalidad. Pero, po. pero Y totalmente. y además que en un lugar estéticamente, arquitectónicamente, de diseño muy, muy, muy increíble. ¿Ah? Entonces eso como que es lo único como que me hace como sentido de pensar cómo llegué a esto. Además que mi casa también, o sea, siempre, o sea, como que todo giraba como en torno a la comida, en los amigos, la música. Y celebrar. Y siempre había gente muy distinta, o sea, de Entrete, todo po. tipo. Entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa. Pero de todas maneras va por ¿Ah? ahí. Pero 100%. nunca, hasta muy grande, o sea, yo te digo, Lo decir, concientizaste. es como que traté de dilucidar Claro. cómo llegué a esto. Claro. O sea, pero fue Te diste la vuelta larga al final. muy, muy larga, o sea, en Sí. el minuto que ya estaba muy metido dije, porque en mi familia no hay nadie como creativo, de alguna Ya. manera. No, O sea, no hay ningún arquitecto, no, ni diseñador, ni nada, ya. nada. Abogado y de la diplomacia. me parece. Claro, y mis tíos, no, nada. Ya, Nada, claro. nada. Entonces era muy raro. Muy raro, o sea, como, ¿cómo estoy yo en esto? ¿Ah? Entonces es la única explicación. Irreemplazable por la inteligencia artificial, a lo mejor puede ser algo concreto, algo que a lo mejor, no sé, 2 más 2 es 4, el vector para allá, el vector para acá, no tengo idea, pero ¿es reemplazable la creatividad con la inteligencia artificial? 100%. No te puedo Porque creer. la creatividad, mira, si lo interesante para mí de haberme dedicado toda la vida a pensar en la creatividad y las artes de una manera súper disciplinada y radical, como si fuera un científico. Entender que la creatividad, en el fondo, es la capacidad de llegar a combinaciones originales en base a ingredientes conocidos. Entonces la creatividad es teniendo Sí. tienes razón. pasta, carne, salsa de tomate y queso, puedes hacer un spaghetti bolognese o una lasaña. Eso es creatividad. Ahora, eso es un algoritmo. Ahora, saber llegar a una idea que haga que conecte con la audiencia solo requiere entender a la audiencia. Nosotros de alguna manera intuitivamente aprendemos de nuestra cultura, entendemos qué cosas pueden funcionar.
Aprendemos qué cosas son divertidas, qué cosas conectan, qué cosas tenemos en común con otros. Pero tiene mucho de prueba y error. A mí me encanta la figura del stand-up comedian, del comediante. Y si uno lo escucha, ellos siempre te cuentan que es casi imposible escribir el chiste perfecto en el computador. Que tienen que escribir como la primicia y después tienen que pararse frente a una audiencia y probarlo. Y van probando a ver qué funciona. Y van como a mejorando por aquí y por allá, en la medida en que ven qué funciona. De manera similar, el AI está haciendo eso hoy día. La inteligencia artificial hoy día está probando que funciona, pero en vez de ir como un comediante a presentar sus chistes frente a 20 personas o 100 personas, lo está haciendo contra millones. Exacto. Y revisando inmediatamente qué funciona y qué no funciona contra millones de personas en todo momento. Entonces es la fórmula perfecta. Es cosa de tiempo. Y no solo eso, porque va a generar la fórmula perfecta para ti y para mí. Exacto. Porque te puede contar un chiste que es perfecto para Christian Priest y un Sí. chiste que es perfecto para Sebastián Rasuri. Y ante eso ya nuestra capacidad de competir empieza a ser cada vez más difícil. ¿Somos la última generación, a tu parecer? A mí me pasó eso. Yo iba caminando un día por Brooklyn, saliendo de mi taller agotado, y esto era, no sé, por ahí por el 2015. Y me llega la idea de que digo, fuck, somos tal vez la última generación de creativos y artistas jamás. Y es una idea muy rara, porque en el fondo, dentro de este macro en el cual traté de perfilar mi vida, yo dije, ok, yo estoy en una gran línea de la historia del arte y voy a sacarme la mugre, voy a sacrificar toda mi vida por tratar de hacer un pequeño aporte que puede ser un diálogo con los artistas, diseñadores que existieron antes que yo y ojalá con los que existan después. Y estoy generando un pequeño eslabón de la cadena. Eso es todo lo que yo puedo hacer. Llegar a un punto y decir, tal vez somos la última generación de creativos de la historia. Es muy, muy fuerte. Y por eso me he dedicado tanto tiempo al área. Ahora, no es que seamos los últimos porque alguien nos va a impedir hacer arte. Estamos todos libres de hacer lo que queramos. El problema es que ¿Cómo competir? es muy difícil, exacto. Cuando empecemos a enfrentarnos a una creatividad que es capaz de generar propuestas para cada uno de nosotros al mismo tiempo, nos empezamos a quedar sin la posibilidad de competir. Cuando pasan a ser propuestas tan fascinantes que las nuestras se ven, pero como el cabro chico comparado con el artista del museo, es muy, muy desmotivador. Es muy difícil seguir queriendo crear cuando nuestra audiencia empieza a desaparecer, porque la cantidad de gente que está interesada en nuestra obra prefieren estar pegadas con la obra que le está generando la AI. O sea, ya resulta súper difícil poder siquiera vivir de esto o recibir satisfacción personal de que la gente te diga que tu trabajo está bueno. Entonces, yo creo que se van a generar unas fuerzas muy importantes en el próximo tiempo. Dentro de eso, las únicas recomendaciones que podemos hacer es casi como que se viene un ataque, así como en las películas de indios y vaqueros, o vaqueros y indios, se vienen los vaqueros a atacar o se vienen los indios a atacar, hay que correr al fuerte. El fuerte, lo único que podemos defender por ahora son las ideas. Hay que arrancar de la estética. La estética es una representación del lenguaje que es una parte de la ecuación que todavía es muy básico. Es realmente en las ideas en la cual hay mayor complejidad. Y eso lo podemos ver hoy día en que la inteligencia artificial ya se encargó de la estética. Tú le pedís, hazme un diseño estético de un baño, hazme una representación estética de una ilustración. Y las hace impecables, perfectas, preciosas. La técnica, lo mismo. Todavía es en el área de las ideas, del qué hacer, el por qué hacer esas ideas. Y en el área de las historias, cuáles son las ideas con las cuales conectamos y por qué, que está el valor. Entonces, tú eres diseñador, te has dedicado tu vida a generar diseños y espacios para tu gente. Pero la verdad que tal vez tu mayor valor es en el ser comunicador de historia, del por qué ese espacio tiene sentido, por qué esa obra, esa pintura, ese cuadro, esa silla tiene sentido. Y esa conexión personal es la que más vale.
mis coleccionistas, la gente que a mí me contrata o compra mis obras, está comprando una historia. Quiere ser dueño de una historia que puedan repetir a otra gente. Qué bonito. Entonces yo creo que ese es el área a la cual tenemos que correr. Es cómo perfeccionar nuestras ideas, cómo llegar a la creatividad, cómo llegar a ideas que no han sido hechas antes, cómo esforzarnos más por generar ideas únicas, generar ideas propias, ideas que sean nuestras, por mucho que tal vez nos sintamos que tal vez son las mismas que las de otros. En la medida en que la idea es pura, en que nos representa a nosotros, en este mercado global va a encontrar un público que conecte con quienes somos. Entonces hay que volver a quienes somos de verdad, a honestidad brutal. Pero ya hoy día, dentro de la inteligencia artificial, todas las pegas mediocres del que hace lo mismo que hace el otro, del que comenta de lo mismo que comenta el otro, empiezan a ser reemplazadas en 2 segundos. Totalmente. Hay que entrar a una cosa mucho más gutural. Me encanta y creo que, y sabéis que comparto contigo a lo mejor intuitivamente, sin haberme metido mucho en el tema de inteligencia artificial, creo que comparto contigo esa cosa de la honestidad, de ir en el camino de uno propio y defender la idea y contar la historia. Creo que es donde tenemos que caminar. Oye, Sebastián, creo que hoy día tuvimos una conversación brutal, me encantó, lo pasé muy bien, aprendí mucho. Quiero agradecerte haber estado en Inspírate. Tenemos que ir cerrando el programa. No sé si queréis decir algunas palabras al cierre para despedirte de este capítulo de Inspírate, que nos dejaste a todos inspiradísimos. Yo creo que le hablaría a tu público, les diría que te cuiden, porque en el fondo estos espacios son súper importantes, y que te exijan. Que cuando se topen en la calle con Cristian, que lo hueveen y le digan, oye, quiero más de honestidad de esto, más de esto otro, porque estos espacios, de nuevo, espacios de conexión, espacios de inspiración, van a ser súper necesarios a futuro. Entonces, cuiden a Cristian, pero a la vez exíjanle, porque estos espacios van a ser súper importantes a futuro. Qué buena onda, Sebastián. Oye, un abrazo grande, muchas gracias por haber venido y espero tenerte de nuevo en Inspírate acá en la agricultura. Y nosotros nos encontramos la próxima semana acá en la agricultura.